Hemos visto durante We've esta seen lección, throughout this que ha lesson, durado bastante, which has gone on a while, las bendiciones the para la blessings obediencia for obedience y las maldiciones de and no the obedecer. curses of not obeying. Es decir, Dios That means God no está donde hay is desobediencia. not where Si no hay disobedience exists. desobediencia en su hogar, Dios no está en su hogar. If there's disobedience in your home, God Si no is hay not in your home. desobediencia en su vida, Dios no está en If su there's vida. disobedience in your life, God's not Dios in your no life. está God donde is hay not desobediencia, porque where desobediencia disobedience o exists. rebeldía Because where es there's pecado. disobedience Y or Dios no rebellion puede estar is donde sin, hay and rebeldía. God cannot be where there is Y rebellion. el peligro de And esto the es que en danger el of tiempo this cuando is más lo that necesitemos, at the time when we need Him no va a estar. most, He's not there. que es peligroso. That's dangerous. Ahora, Now, yo creo que todos I think that en un tiempo u all of otro us at some time or nos another, metemos en rebeldía. we get Pero hay into que rebellion, corregirlo but we have to inmediatamente. correct it Y immediately. tenemos que buscar la manera And we de have to corregirlo, no find nomás the de way to dejarlo correct pasar. it, not just let it go. ¿Verdad? Que al cabo Because, ya me salí con la mía y anyway, ahí I se came va. out ahead, Y and lo que pasa es que no se there va. it goes. But what happens Lo que is pasa es it que la doesn't maldición sigue go. The curse hasta que continues usted no se arrepienta de until you corazón y repent arregle with your las heart cosas. Por and make ejemplo, si things usted right. For ofende a un example, hermano, if you offend a brother, hasta que usted no vaya y arregle cuentas until you con el go hermano and y make haga la things right paz with your brother and make y le peace, pida a Dios que le perdone. ask God to forgive you. Arrepentimiento And es algo que lo repentance tomamos a is la something ligera a veces. that we sometimes No entendemos take que lightly. arrepentimiento Don't understand es dar la that espalda repenting is a lo que hayamos turning hecho. your back on what we may have Es done. decir, con tu ayuda, That Señor, ya no means, lo voy a with your hacer. help, Lord, I'm not going to do Con this tu ayuda, anymore. Señor, yo Lord, voy with your help, a recordar I'm gonna esta ocasión remember cuando he this caído moment when I fell, para no caer otra vez. so that I don't fall again. Entonces, that Dios nos dejó, God left por medio de la us gracia, through nos dejó grace. He left us restitución. Y la restitución es pedir restitution perdón a is Dios. asking forgiveness Nos dejó of esto God. para que He nosotros left us tengamos this so salida, that porque we dice que Dios can no have a nos way out. permitirá It says that ninguna God cosa que venga a won't nosotros que no permit nos da anything salida come de to Él. us that we Cuando don't nosotros have decimos a way out. es que yo no pude, We might yo say, quería, pero no Well, lo pude I hacer, wanted to eso do es it, but I mentira. couldn't. That's a lie. Si usted If sinceramente you quiere sincerely agradar a want Dios, to Dios please le va a God, ayudar para que God will haga help you lo que le agrada to a do Él. what pleases Him. Es algo que It's something that quizás no podemos entender perhaps nosotros los humanos, we humans can't porque understand, Dios nos sigue ayudando, because hermanos. God continues Aún to en help nuestras us. debilidades, Even in our Él es weaknesses, fuerte para He is ayudarnos strong to y help para us guiarnos, and to guide para us ponernos otra vez to en once el again camino put us estrecho on que the Él ha narrow road escogido that para He's nosotros. chosen for Y us. todos tenemos un lugar que Dios ha escogido. Nunca podemos guiarnos por algo otra persona, porque Dios tiene un llamado en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado ciertas responsabilidades a cada uno de nosotros y son Each one of us, diferentes. and they're different. Son diferentes. Cuando They're Jesús different. estaba When hablando Jesus was de la talking venida de about Cristo, cuando iba a coming of regresar, Christ, when he dice was que coming dos back, estarán it en says la that two cama, will be in uno the se irá bed, y el otro se one quedará. will go and the other will stay. Yo inmediatamente And I pensé es que immediately uno thought era cristiano y one el was a otro no. Christian and the other wasn't. Pero simplemente lo que quiere decir que uno estaba That means preparado that- y el otro no. Cuando Jesús mismo habló de las 10 vírgenes, habló de 10 vírgenes, que quiere decir que las 10 eran That the lo 10 mismo. were all the same. Nada más que 5 de ellas eran But 5 prudentes of y se them were prepararon y wise, 5 and de they ellas prepared, eran necias and 5 of them were y no se foolish, prepararon. and they didn't prepare. Entonces, ¿qué pasó con So las que no then se what happened prepararon? with the ones who weren't prepared? Se les cerró la puerta. The door was closed for them. Cuando vinieron a sonar, When they déjenos came to entrar. knock, let us in. Muy tarde, It's too late. la puerta está The cerrada. door's closed. Entonces, cuando entendemos So then when we esto, understand sabemos que this, Dios nos ha We dado know that God has given us una puerta an abierta open door para nosotros entrar so that we can go in y ser restituidos, and para be nosotros entrar reinstated so that we y may go recibir el in perdón and por receive la ofensa que forgiveness hayamos hecho. Dice for que whatever Dios es offense we may justo have para committed. It says perdonar God is a cada righteous uno de to nosotros. forgive Entonces, each one of ¿por us. qué
So vamos a why sufrir then are we simplemente going to suffer? porque Simply because somos orgullosos y we're no prideful pensamos and que we tenemos don't que pedirle think that we perdón a have to Dios. ask ¿O qué es lo que forgiveness from sucede? God. Quizás le echamos Look what la culpa a happens. alguien más Perhaps como we Saúl blame someone else, le like echó la Saul culpa, blamed como Adán le echó la culpa a la Adam mujer. blamed Y his wife. así ha seguido hasta hoy. Le echamos la culpa a Often, esto, even le echamos la until culpa now, al otro. blame Es this que yo person esto, or es that que yo person lo or otro, this, esto, or I this, or I esto y that, esto. and Pero this and this. las excusas no trabajan con Dios, hermanos. Excuses don't work with God. Dije, las excusas I no said trabajan con excuses Dios. don't work with God. Dios dijo que tu sí sea God said, sí y let tu your no yes sea be no. yes and your no be no. Más de eso es pecado. Anything other than that is sin. Así de que So, con Él with Him, nos podemos excusar todo lo que we quieramos. can Por make ejemplo, all the excuses we want. podemos For usar una example, excusa que we nos can use an evita excuse de hacer algo. that Pero usted no cree que Dios tiene el keeps us poder from para doing ayudarle something, para but que usted don't haga you eso. think that God Hay can help you ocasiones do cuando that? por enfermedad, ¿verdad? Y por enfermedad excusamos a la persona, como los líderes tienen reglas. Y una de las reglas es que por enfermedad y por trabajo se les excusa, cuando tienen una excusa válida. Pero aparte de ello no hay otra excusa, porque todos tenemos excusas si las buscamos, ¿verdad? Así de que tratamos de evitar que usted caiga en rebelión, usando diferentes excusas para no hacer algo, y Dios no lo acepta. Entonces lo que hacemos es siempre pedirle perdón a Dios, y si hemos fallado o estamos fallando en alguna We área, are failing in al some momento area. que nos damos The cuenta, moment that we inmediatamente realize it, vamos a pedir immediately perdón. we're going to ask Señor, forgiveness. perdóname, Lord, forgive me. yo no quise I ofender. didn't want to offend you. Entonces So podemos ver we que can see Dios nos dejó that God en la Biblia in the Bible ejemplos left de us personas que se examples rebelaron of y el people who ejemplo de rebelled, personas que obedecieron and en examples tiempos of people who difíciles, obeyed fueron in difficult obedientes times. hasta They were la obedient muerte. unto death. Y yo digo que Él nos And dejó I'd say estas that He left experiencias us these para que experiences nosotros so aprendamos that we de could learn ellos. from them. ¿Qué es lo que Dios What is it espera de that God nosotros? expects from us? Y no lo podemos tomar a la And we ligera, can't hermano, take porque it es algo lightly muy because serio. it's something very El serious. pecado de rebeldía The es sin of tan serio, rebellion is so serious. es tan It's dañoso, so harmful que tiene sentencia that de it muerte, has a sentence of muerte death, espiritual, spiritual death, una eternidad en el an infierno. eternity in hell. Y por eso And lo that's debemos de why tomar we should seriamente. take it El pecado más seriously. serio es The most rebeldía. serious sin is rebellion. A pesar de que hay tantos pecados, Even though there's so many sins, pero el pecado más serio es rebeldía. most ¿Por qué serious one is rebeldía rebellion. es tan serio? why is rebellion so serious? Porque es del espíritu, Because de la, It de la, comes of del the- alma, of del soul, cuerpo. Todos los of tres the body, están the spirit. incluidos All en ese three are pecado. included in that sin. Hay otros pecados que There son are de la other carne, sins that como are of the vicios, son flesh, pecados like de la carne. vices are sins of the Y flesh. muchas otras cosas que And son many pecados de other la things carne, that pero are la sins of the Biblia habla de flesh, but the pecados de Bible talks muerte, about son los sins of pecados death. espirituales, hermano, Those are the spiritual que poca atención le sins ponemos a that we veces pay very little a attention to esos, sometimes. porque el diablo nos Because ha the devil engañado has deceived us. de que no queremos que And nadie nos vea we don't borrachos, want anybody to see us drunk. no queremos que nadie want sepa anybody que to know maldecimos a that we veces, curse sometimes. no queremos We que don't want nadie sepa anybody que to know juzgamos a that veces we a la judge gente, people sometimes. que los culpamos de esto o del that otro sin tener blame ningún derecho a hacerlo. People for this and that without No having any queremos right que to do nadie it. se dé We cuenta, don't want anybody pero to hay find pecados out. internos But there are internal que no les sins ponemos atención. that we don't pay attention to. Y uno de ellos, el más And one serio, of es them, the rebeldía. most serious, is El rebellion. rebelarnos en contra de la Rebelling autoridad es against peligroso, authority is bastante dangerous. peligroso. It's so dangerous. Y especialmente cuando es Especially autoridad when espiritual it's de spiritual Dios, authority from God. el más importante. It's Pero si most usted important lee that en if you Romanos read 13, in cuando Romans 13, empezamos la clase, ¿verdad when que we began the leímos que class, debemos de we qué? read that we should do what? De someternos a las Submit leyes to the laws, terrenales, the earthly laws, si es posible, es if decir, si no están possible. en contra de Dios, And that means si no that le they're están not pidiendo que against God. usted They're not asking you peque, to
to sin, entonces usted las tiene que obedecer. then Cuando le you have to dijeron a obey. los discípulos, When they a told the dos de los disciples, discípulos, two of ah, the disciples, me parece que era Juan y Pedro, think no it me was acuerdo John muy and- bien, pero le Peter. dijeron, los golpearon y le but they dijeron, beat ya them, no and queremos they que told them, ustedes "We don't want prediquen, you to preach no prediquen anymore. ya más, Don't preach porque le va a venir un anymore, castigo peor. because you're going to get a worse Y punishment." entonces So then inmediatamente immediately, Juan le dijo, John told him, es que no podemos "Well, we obedecer can't tu obey autoridad your porque authority, está en contra de la because it's autoridad de against nuestro Dios. the authority of our God." Entonces, ellos So dicen que then, se fueron it says y that they un went, poco más delante A little bit encontraron una later casa on, donde estaban they los found a hermanos y se house, pusieron a predicar. and they began to preach there to Desobediencia, the rest of the brothers. pero en lo espiritual. Y hay una It's- diferencia muy There's grande, a big difference with this. que si, That por if, ejemplo, for example, aquí en Estados Here in Unidos the nos United han States, limitado they've a, limited a us no poder predicar a to donde not quiera. being able to preach Antes just predicaba la wherever. gente en las Before, esquinas de la people would calle, preach donde on the quiera corners estaban of the street. predicando. Wherever you go, En they'd be cualquier preaching. lugar iban a predicar In y any ahora ya no place. se puede. But you can't do that anymore. Entonces tenemos que obedecer las So leyes we de la have to tierra obey the laws of y the land predicar donde Dios and nos lleve a preach where predicar. God takes us to preach. Entonces, So podríamos then we decir, could pero es say, que las leyes de Dios well, son the más laws of poderosas, God are pues more las leyes de powerful. Dios son más The laws of poderosas God are y more las leyes de powerful. Dios dice que no and lo the laws hagas. of God So, says ¿qué vamos a hacer? don't, Vamos a don't do that. So what are we pedirle a gonna Dios do? que nos dirige. Ahora, si We're Dios gonna le ask dice God que to vaya a direct predicar us. ahí a la Now, esquina, If God tells you to go preach on esté that dispuesto a corner, sufrir las consecuencias, are you willing porque to lo van a suffer the levantar, se lo van a consequences? llevar a la cárcel. Because they're going to pick you up and Yeah. take you to jail. Y usted dice, yo estoy And you dispuesto might que say, me hagan "Oh, lo que I'm- quieran. Bueno, I'm si es willing lo to que let Dios them le do dijo whatever que they hiciera, want." pero Well, si if usted that's lo what está God haciendo told you para to do, quedar then do bien it. But if you're doing it o to para get along sentirse with más someone espiritual, or to feel more no spiritual le va a servir de about nada yourself, it won't do que you lo any haya good, hecho. you having done Por so. eso Dios nos dio el That's why Espíritu God gave Santo, us the hermano, Holy Spirit, para que nos guíe, so that He may guide us, para que nos instruya, so that para He que may nos instruct us enseñe and teach qué us camino tomar, cuándo which hacer road las to cosas. take, No es when to a do cualquier things. hora que It's se not nos, que se just nos whatever pone, time hermanos. Es donde Dios nos occurs dirige. to us to do La it. It's the razón time que that hacemos God directs errores us. es porque pensamos The en reason nuestro we make razonamiento, mistakes is because pues we esto think in no our puede own ser reasoning, mal, esto es bueno. well, this can't be bad, this is good. Por ejemplo, usted For puede example, decir You can say, en una noche del servicio, es que yo voy a ir a visitar a los vecinos para hablarles de Cristo, y eso tiene que ser bueno. That has to be good. Pero ¿sabe qué? But you know what? Usted está fallando cuando no está You're aquí donde failing debe de when you're estar. not here where you should Donde be. Dios le dijo que estuviera. God Usted está told you to yendo be. a un lugar donde Dios no le You're dijo que going to a fuera. place where God didn't tell you to go. Y mucha gente usa And a lot of a Dios people como use excusas. God as an excuse. Una hermana se atrevió a decirme que A ella sister dared to escuchaba tell me that she directamente de Dios, que ella no heard escuchaba de mí ni de directly nadie from más, God. She porque received Dios era directly más from God, poderoso que yo. not from Sí, me or anyone else, because God was pero more powerful. Dios nunca le va a Yes, He decir a is, usted but que vaya God's en never contra de la going to tell you autoridad to que Él go ha puesto against the sobre authority usted. that He's put above Nunca. you. Dios no es así. God isn't like that. Por eso Él honra That's la why He autoridad, honors como de the David, de authority Daniel, de los of tres jóvenes que the, echaron el horno the de three fuego. young men that they Él, put él into the honra fiery furnace. la autoridad y lo honors que ellos, authority la decisión que and ellos the tomaron. decision that they ¿eh? made. Porque Because eso diríamos que era that, we suicidio, would de say, seguro, was de dejar que los echaran en suicide el for horno de sure, to fuego. let them be put into the Pero fiery era furnace. más peligroso But it was more el dangerous desobedecer a Dios to y ponerse disobey a adorar a una and imagen. start to worship an image. Entonces tenemos So que then we have tener al to Espíritu Santo para have que the nos Holy guíe, nos Spirit to enseñe guide us cuándo and sí y teach cuándo us, no. show us when yes and when no. Sí, lo que sucede es esto, mire. This is what Cuando happens. Dios le pone a When usted God algo en su corazón y es something in Dios, your heart, por and medio it's del God, Espíritu through the Santo. Por Holy ejemplo, Spirit. si Él le pone a usted que For usted vaya example, con, if He tells you con fulano de to tal go y to le so hable and so
and speak to them. le ministre. Minister to them. ¿Sabe lo que Dios va a You hacer? know what God's going to do? Dios va a preparar a esa God is persona going to para prepare recibir de that usted. person to Cuando usted receive from llegue, you. va a haber un When you get there, encuentro there's going to be que an Dios ha encounter preparado. that God Le ha has prepared. preparado a usted He's y prepared le ha you, preparado a la otra and He's persona. prepared the other person. Pero cuando nosotros vamos de when nuestra we cuenta, go Dios no ha on our own preparado account, nada. God hasn't prepared Y vamos anything, a fracasar. and we're going ¿Ok? to fail. So, So hay tanto que hablar de esto, there's so much pero to say about this. vamos a enseñar lo But que we're la going to clase nos teach está what the enseñando. class ¿Ok? is teaching us. Dice así mismo Satanás. It says, Satanás no tiene temor de lo Satan que has no hagamos fear of con what we tal do que actuemos as long según el as we principio de la on the rebelión. principle of rebellion. Y es posible que hasta And le it's ayude possible that para it hacer even algo, helps him to do pero en something. rebelión. ¿Ok? Okay? Lo único que hace He es only reírse laughs in en secreto cuando when we hacemos do las cosas things según according nuestras to our propias own ideas. thoughts. Porque Él sabe que estamos Because he fuera knows that de la we voluntad are de Dios. outside of God's Okay. will. Okay? La ley mosaica The Mosaic establecía law que el stated arca that debía the ser ark llevada por los must be levitas. borne by the Levites. Pero los filisteos But the la Philistines devolvieron sent the ark poniéndola en back una to carreta tirada by por putting dos it vacas. on an ox cart. David, al transportar el David, arca in a su transporting ciudad, the ark no to his consultó a Dios. failed to consult En vez de God. eso, actuó Instead, según su He propio ordered parecer. according Parecía to que era his buena own idea. thought. He thought it was a good idea. La arca debe estar con The nosotros, ark si es should buena be with idea, us. vamos a It's a good traerla. idea. Let's go bring Pero it. Dios les había instruido But que el God had arca no se instructed movía them más que en los, That the ark los wasn't going to be moved. shoulders, ¿cómo se dicen? Only- Hombros, but you could only move hombros de unless it was on ciertos the personajes. shoulders of certain people. ¿ok? Okay? Y hacerlo en otra And forma, doing it any other way, nomás no. ¿ok? don't do it. Pero los bueyes That it tropezaron should y be el brought arca up by comenzó a ox caer. cart. En ese The momento, oxen stumbled, and the Usa ark began to fall. extendió su mano al Usa arca de put Dios out y his la hand la toward the ark sostuvo of para que God no se and cayera. took hold of it. Qué buena idea, What a ¿verdad? good idea. Le costó la vida. It cost him his life. Al parecer era una buena It idea porque appears él to está be a good ayudando al idea arca because para he's que no se helping the caiga. ark so that it doesn't fall. Pero Dios había dado But otras God órdenes. had given other orders. En el acto cayó muerto, In the herido act, por la mano de Dios. no, instantly he was Aun stricken to cuando el death by arca God. no hubiera caído, Even if the ark no had estaba not sobre los fallen, hombres de los it was levitas, not upon the shoulders que of era the donde Levites, debía de estar, where it belonged, sino en una carreta. but upon an ox En una cart. época At an anterior, earlier cuando los time, levitas when the llevaron ark was el borne arca by a the través del Levites río through the Jordán, river Jordan, este tuvo bien it was safe segura and a secure pesar del in desbordamiento spite del of the río. overflow of the El river. contraste nos muestra The que Dios contrast quiere que le shows us obedezcamos, that God wants us no to que le obey Him, indiquemos cuáles son not to nuestras ideas. suggest our thoughts to Dios Him. tiene que God despojarnos must empty antes us de poder hacer before su His voluntad will can be sin carried out interferencia without alguna. interference. Si introducimos los pensamientos del hombre, el camino The way del of servicio service is quedará forever cerrado blocked if we para bring in siempre. man's thoughts. Es preciso que Dios God gobierne must rule. y que los hombres Men no den must consejos. not ¿Ve? give counsel. El hombre, Man, tratando de ayudarle a trying Dios, to help out God, siempre está ideando is maneras de cómo always servirle thinking up ways mejor. of how to serve Him better. Los pastores, Pastors, queriendo ayudarle a Dios, wanting to help out God, empiezan a tramar start sus to- ideas to- de cómo to traer give la gente, ideas of how to bring the cómo people, how to mejorar better. y cómo animar And how y to cómo... encourage and no, how to- hermano. No. ¿Sabe por qué lo Do you know hacemos? why we Ah, don't do Porque this? carecemos en la oración. La oración es el centro de We todo have lo focus on prayer. espiritual Prayer is del the center humano. of all La oración. the Y spirituality para and the todo human. debemos de orar y We should consultar pray a for Dios si everything es and la idea consult de with Él o God. es la That's idea His mía. idea. Not saying that, oh, it's my Tenemos idea. que tener But cuidado we have to be careful de que Dios nos va a that dirigir. God direct us. Por ejemplo, es muy For fácil example, it's de, very de easy
de agarrar estaciones de radio y poner get these radio anuncios stations y and todo. put out Para nosotros sería commercials and fácil, lo stuff. For us, podemos that would hacer. be easy. We could do that. Pero Dios nunca But me ha God dirigido de has esa never manera. directed me that way. Así que la gente que está aquí, ustedes Like que the people están who are aquí, here, those of no you who are vinieron here, por you didn't come here because ¿cómo se llama? how do you call Advertising, it? ¿cómo se llama? Advertising. How do you say advertising? Ajá. No vinieron porque lo No, they oyeron didn't allá come here because en you la heard radio about it fulana on o so-and-so no, radio Dios les station. trajo No, aquí. God brought Y you muchos here. de ustedes And dicen, many of yo you ni say, quería venir "I didn't aquí. even Y wanna ahora come que está here. aquí, Now muchos that de I'm ustedes here, dicen, yo no quiero and estar now that- aquí. and now that Pero you're aquí here, está porque Dios a le lot of tiene you aquí. say, Mientras "You don't wanna usted be here, esté but God has oyendo you la here voz de because Dios, you're Dios le hearing va a tener aquí God's hasta voice. que Él God diga, will ya se have you cumplió here tu until tiempo, He ahora te said, puedes "Your time ir. is done here, now you can go." Es Dios, hermano. It's God. Es Dios. It's God. Y es bueno And escuchar la voz de and it's Dios good to hear His voice para no hacer so errores, that we don't ¿ok? make mistakes. Okay? Dios es el que mueve la God gente. is the one who El día moves que Dios le people. diga The que day ya that no God esté aquí, tells you, vale más que "Don't se be here vaya, anymore," you better leave. porque si no lo vamos a Because correr. if not, we're going to kick you out. Amén. Amen. Si usted un día viene y me One dice, day ¿sabe you que yo come oí and la say, voz "You de know Dios what? y I heard Dios the me voice dice of que God yo and me God's mueva telling para me otra to go to iglesia? Yo another le voy a dar la church. bendición I'm going to de la give you iglesia, the la blessing bendición from the mía y le voy a church, decir, my vaya, blessing, and I'm gonna say, que Dios le "Go. bendiga y le God use bless mucho you, allá and may He use en you su lugar. ¿Sabe por greatly qué? there." No son You mis know why? almas. Because they're not my soul. No son las almas de They're iglesia not the sobre la souls roca, of Iglesias son sobre almas la del roca. They're reino de souls for the Dios. kingdom of Y el God. reino de The Dios kingdom of trabaja God tan diferente que las iglesias. Las iglesias no son el reino de Dios, es la gente que avanza el reino de Dios. Y tenemos que enseñar esto para que la gente no se mueva nomás por moverse. Y estoy hablando en decisiones que hacemos. No esté pensando en moverse de iglesia porque lo vamos a dejar ir, ¿ok? Lo vamos a amarrar aquí. ¿ok? Pero lo que le quiero decir es que hacemos decisiones erradas, hermano. Y fracasamos, batallamos, porque nos guiamos por nuestro razonamiento, lo que nosotros pensamos. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos enseñe. En consecuencia, hay que desechar totalmente los pensamientos del hombre. En tiempos pasados hallábamos la libertad en vivir por nosotros mismos. Ahora hallamos la verdadera libertad en el hecho de que Dios capturó de nuevo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Lo que nos ha costado al cuerpo cristiano, a la iglesia, lo que nos ha costado es de entender que ya no pertenecemos a nosotros, que somos de Él, que Él es dueño de nosotros. ¿Y qué hace un dueño? Manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar, pero el dueño mío no se equivoca, Él está seguro. Aleluya. So, si Él es dueño de mí, yo le pertenezco a Él, Él me compró con precio de sangre, y ahora ya no soy yo para hacer lo que yo hacía antes, o las decisiones que yo hacía antes. Ahora me debo de someter al que es dueño, que es Dios. Y cuando nos sometemos a Él, entonces Él nos empieza a guiar, hermanos. Por medio del Espíritu Santo, Él nos empieza a enseñar cómo escuchar la voz de Él y cómo estar seguros que es el Señor. Porque mucha gente dice, pues sabe que yo no estoy seguro si es Dios que me está hablando o es el diablo. ¿Usted cree? Cuando mi papá estaba vivo, yo le llamaba. Y cuando decía hello, yo no tenía que preguntarle, ¿eres tu papá? ¿O alguien que se parece a ti? No. Nomás al oír su voz, ¡pum!, yo sabía que era mi papá.
Tenemos que tener esa We have to have familiarización, ¿cómo se diga? familiarization. I don't know how you Con say Dios. it. With Hermano, God. tenemos We que estar have to bien be very familiarizados con la familiarized voz de Dios. with the voice of God. El que no conoce la voz The de one Dios who es que doesn't no know habla con God's Dios. voice is the one who doesn't even speak Si to usted God. habla con Dios If you y speak está with impuesto a God oír and la you're voz de used to Dios, hearing His voice, Dios le va a guiar God will y usted va a guide you, saber que es and Dios. you'll know that it's God. No va a tener que preguntar, You won't ¿será have to Dios o ask, será is that el God diablo? or is that No. somebody else? No. Al perder nuestra libertad, In ganamos losing la our verdadera freedom, libertad we en el gain true Señor. freedom in the Lord. Y estando prontos para Being castigar in toda readiness desobediencia to avenge cuando all vuestra disobedience obediencia when your sea obedience perfecta. shall be made full. ¿Se fija? You see that? Es lo que dijo Pablo. That's what Paul said. Y estando prontos para castigar toda Being in desobediencia readiness to avenge cuando vuestra all obediencia sea disobedience perfecta. when Segunda your a los obedience shall Corintios be 10, made full. 6. 2 Corinthians La 10, obediencia 6. perfecta solo es Perfect posible obedience después de is volver possible only a capturar after los the thoughts pensamientos. are recaptured. Ninguno que todavía tiene All la who still tendencia incline de darle to offer consejos a counsel Dios to God es plenamente are not obediente. El fully Señor está obedient. listo para The Lord castigar is toda ready to desobediencia avenge all cuando disobedience nuestra when our obediencia disobedience, es perfecta. when our Si obedience como rather, compañía has de been completed. creyentes podemos If we, as a convertirnos tan company of completamente believers, can turn como so para thoroughly obedecer a as to Dios obey en God forma absolutely, absoluta, teniendo fearing temor de our nuestras own propias ideas and ideas opinions, y opiniones, entonces then sí que God podrá will Dios be able to manifestar manifest su His autoridad authority en la on tierra. earth. ¿Cómo podemos esperar que How el can we mundo sea expect the obediente si world la to be iglesia obedient no obedece? if the church does not obey? Una iglesia A desobediente no puede disobedient esperar church que los cannot expect incrédulos unbelievers obedezcan al to obey Evangelio. the gospel. Pero con una iglesia But with an obediente obedient llegará church, también la there will obediencia also al come Evangelio. obedience to the Es gospel. menester que todos We must aprendamos learn a all to aceptar la accept disciplina discipline, para que that nuestra our boca, mouths may be nuestra so mente instructed y nuestro as not to corazón speak sean tan loosely, instruidos como para no our hablar mind descuidadamente, not to argue, ni argumentar, ni dar consejos. and our hearts El not to camino de offer la counsel. gloria está por The way of delante de glory nosotros. is just ahead of us. Dios manifestará God shall su manifest autoridad His authority en la on tierra. this earth. La medida de la obediencia measure a la Of autoridad. obeying Por la authority. fe, By Moisés, faith cuando Moses, nació, when fue he was escondido born, por sus padres was hid por 3 3 months by his meses, parents, porque le vieron niño because they hermoso y saw no he was a temieron goodly child, de el decreto del and rey. they were Hebreos. not afraid of the king's 11:23. commandment. Hebrews 11:23. Pero las parteras temieron But a the Dios midwives y no feared hicieron God, como les mandó el and rey did de Egipto, not as the king sino of que Egypt commanded them, preservaron la vida but a saved los the niños. men Éxodo children alive. 1:17. Exodus 1:17. He aquí nuestro Dios, If a it quien be so, servimos, our God puede whom we librarnos serve del horno de is fuego able to deliver ardiendo, us from the y de burning tu mano, fiery oh rey, furnace, nos librará. and he Y will si deliver no, us out of thy sepas, oh hand, O rey, king. que But no if not, serviremos be it a known unto tus thee, O dioses, ni that we will tampoco not serve thy adoraremos la gods, nor estatua worship que the has golden levantado. image which thou hast set up. Daniel 3, Daniel 17 y 3, 18. 17 and 18. Cuando Daniel supo And que when el Daniel edicto knew había that sido the writing firmado, was signed, entró en su casa he y went abiertas into las his ventanas house. de su now his recámara, windows were open in his ah, chamber que daban hacia, toward que daban Jerusalem. hacia Jerusalén, se And he arrodillaba kneeled 3 upon veces his al día knees y 3 times a oraba day and y, prayed, y daba gracias and gave delante thanks before de his su God, Dios con lo as que he did solía hacer aforetime. antes. Daniel Daniel 6:10. 6:10. Después que partieron ellos, Now, he when they aquí were un departed, ángel del behold, Señor an angel of the apareció Lord en appeareth to Joseph sueños a José in a y dream, dijo, levántate saying, y toma al Arise, niño y a and su take the madre young child and y his huye a mother, Egipto y and permanece flee into allá Egypt, hasta que le and digan, be thou there hasta until que yo I te tell diga, thee. porque acontecerá For Herod que will Herodes seek the buscará young al child niño para to matarlo. destroy Mateo him. Matthew 2:13. 2:13.
Respondiendo Pedro But Peter y los and the apóstoles apostles dijeron, answered es and said, necesario obedecer a "We Dios must antes obey que a los God hombres. rather than men." Hechos Acts 5:29. 5:29. ¿Qué está diciendo? Que hay un tiempo What are cuando they saying? tenemos That que there's a time when we desobedecer las have to leyes de la disobey tierra the laws of the para land, obedecer las leyes de to Dios. obey Las the leyes de laws Dios of God. siempre The tienen laws of God prioridad always en la take vida del priority cristiano, in the life of a Christian, pero solamente en esa but ocasión. only during La that occasion. remisión es absoluta Submission por, is lo absolute, por la obediencia, pero la but obediencia obedience es relativa. is relative. La sumisión es cuestión de Submission is actitud, a matter of mientras que attitude, la desobediencia while es obedience is asunto a de matter conducta. of conduct. Pedro y Juan respondieron Peter al and John concilio answered judío, the Jewish Juzgad religious council, si es justo delante whether de it Dios is right in obedecer a the sight of vosotros God antes to que a hearken Dios. unto Hechos you rather than unto 4:19. God, judge ye. Su actitud no Acts era 4:19. rebelde, puesto que Their spirit todavía was not se rebellious, sometían a los que since they estaban en still autoridad. submitted to those La who were in obediencia, authority. sin embargo, puede no Obedience, ser however, absoluta, cannot be y a algunas absolute, autoridades es Some necesario authorities must obedecer, be obeyed, mientras que a otras while no, others should not be, especialmente especially en in materias matters que which touch upon atañen a Christian los principios fundamentals, cristianos, tales como such creer as en el believing Señor, the- predicar believing el the Lord, Evangelio y otras. preaching the gospel, Los and so hijos forth. pueden hacer Children sugerencias may a make sus padres, suggestions to pero their no deben parents, mostrar una yet they actitud must not rebelde. show La sumisión debe an ser absoluta. unsubmissive attitude. A veces la obediencia es ought to be- sumisión, submission mientras que ought to otras be veces la absolute. incapacidad de Sometimes obedecer pueda obedience is aún submission, ser whereas at other sumisión. times Aún an al hacer inability una to sugerencia may debemos still mantener be una submission. actitud Even when making a sumista. suggestion, we should maintain an attitude Hechos of 15 submission. sirve como un buen Acts ejemplo de una 15 iglesia serves as a good en example sesión. of how Durante the la church sesión meets. puede haber sugerencias During the y meeting, debates, there pero may be una vez que se suggestions and adopta debates. una decisión, But once todos the deben decision is aprender made, a all someterse. must learn to submit. La medida de la The obediencia a measure las of obeying autoridades delegated delegadas. authorities. Si los padres If se parents niegan a should permitir que refuse sus to hijos let se their junten children con gather with los the santos, saints, los hijos the deben children mantener must una maintain actitud an sumisa, attitude of aunque tal submission, vez no sea though they may necesario que not obedezcan. necessarily obey. Esto es familiar a la This is forma que los similar to the apóstoles way the respondieron apostles al responded concilio to judío. the Jewish council. Cuando el concilio les When they were prohibió forbidden que by the predicaran council el to Evangelio, preach the gospel, mantuvieron they un kept a espíritu submissive sumiso spirit durante todo el throughout the juicio. trial. No obstante, siguieron Even con so, la they comisión continued on del with the Señor. Lord's commission. No desobedecieron con They did riñas y not gritos, disobey with tan solo quarrels and shoutings. disintieron They only quietly serena and y softly suavemente. dissented. No hubo There absolutamente absolutely ninguna should palabra neither be a word calumniosa of slander, ni ninguna actitud there absolutely should insubordinada neither be a word of slander hacia nor las an attitude of autoridades gobernantes. insubordination toward Quien the conozca governing la authorities. autoridad será One who manso knows y authority will be tierno, soft será and tender. He perfectamente will be sumiso absolute tanto en su in his corazón, submission, en su both in his actitud, heart como en sus in his palabras. attitude, No habrá and in señales his word. There will de be no signs aspereza of harshness ni de or rebelión. rebellion. Aleluya. So, So cuando aprendemos a when we learn to someternos, submit, viene un espíritu de a humillación muy spirit of grande, humility muy comes. fuerte, A very strong spirit of nosotros, humility comes que estamos to us, dispuestos a that we're someternos willing to submit o hacer la paz or make cuando sea peace posible, when it's possible aún to. cuando Even when sentimos y we quizás feel estamos seguros que tenemos la razón. perhaps we're sure that we're right. Eso es lo que el cristiano es. That's what being a Christian is. No siempre porque tenemos la Not razón vamos a always pelear because la we're causa. right are we going to fight for the Mejor cause. es someternos It's better to submit y con humildad and with humility dejar el caso ahí, leave the case dejárselo a Dios. there. Give it to God. Siempre tenemos la salida We de always have pedirle a Dios. the way out. Por ejemplo, to si dos ask God. personas For están example, if two Están people hablando are y no están de acuerdo. speaking and they're not in agreement, En ese momento uno de in ellos, si that es moment, one espiritual, of en them, if ese they're momento va a spiritual, parar in that moment they're going to stop y va a decir, vamos a orar. and say, let's pray. Que Dios nos enseñe Let God lo show correcto. us
what's Porque right. yo siento que yo estoy correcto, tú Because I sientes que feel tú like estás I'm right and correcto. you feel like Y you're uno right. de los dos o los dos estamos incorrectos. And one of the two So or vamos both a of us dejar are al wrong. correcto que nos So corrija. we're going to let the one who is correct Esa es sumisión. correct us. Ese es tener un That's espíritu submission. de That's someternos para que Dios se the mueva correct spirit to en submit so nuestras that vidas, God may para no move entristecer al and Espíritu not Santo o sadden the apagar Holy Spirit el or fuego del quench the Espíritu fire Santo en of the Holy nosotros. Spirit Es in muy us. fácil, hermano, It's very tener al easy Espíritu Santo to have pero the Holy apagado, Spirit but have him quenched. tener al Espíritu Santo To have pero the Holy Spirit entristecido, but donde he's no está saddened, operando, where he's not donde no se operating, está moviendo where como he's not quiere, moving how he como wants Dios le ha mandado to, a as hacer. God has sent him to Y do. ese es un pecado And muy that grande que is a nosotros very hacemos great sin that cuando, we commit when cuando paralizamos al we Espíritu paralyze Santo the Holy para Spirit hacer la obra que from Dios le doing the mandó a work hacer en that God has nosotros. sent him to Porque do in us. lo que Because Dios le ha what instruido a God Él has y lo que Él nos instructed va a instruir a nosotros, him, es what perfecto. he's going to instruct us to do is going to Siempre be va a haber perfect. perfección en ello. There will always be perfection Y in it. cuando nosotros lo And seguimos, when we todo va a follow trabajar. this, when we Aleluya. follow him, it'll all work Vamos a out. tener paz, vamos a We'll tener have gozo, vamos a peace tener and joy, amistad, vamos a tener friendship, unidad, vamos a tener unity, todos los everything, all beneficios the de benefits sumisión. of submitting. ¿Ok? Okay? We're serious. Por ejemplo, mucha gente For dice, es example, many que people cuando say, yo acepté al when I Señor, accepted the yo tenía Lord, un fuego, un I had ánimo, a fire. I was un encouraged. deseo I grande had de a estar great en la iglesia. desire Quería to estar be en la in the church. iglesia I todos wanted to los be at días. church every day. Todas las noches quería Every que hubiera night, I servicio. wanted there to be Pero service. ahora But now, me cuesta it venir, costs me to come, aún los domingos. even on Sundays. Algo está apagado ahí. Something is Y ahí vamos a not right saber. there. La convicción deja The de conviction, sentirse cuando se you stop empieza a feeling apagar el conviction Espíritu when the Santo. Holy Spirit begins to Por be eso Pablo quenched. dijo que no dejáramos That's que why la Paul said, conciencia se duerma, Let us porque not allow la our conscience conciencia to fall y la asleep, convicción because trabajan conscience and juntos. conviction work Y together. cuando ya no tenemos And when we no conciencia, la longer have convicción ya no conscience, trabaja en nosotros. Conviction doesn't work anymore Y in es us. muy, es muy And peligroso it's very vivir dangerous en esa forma. in Ahora, that si way. estamos allí en Now, ese if lugar, we're there in that no, place, no hemos perdido, we haven't podemos lost, regresar. we can go back. Yo creo que la oración And I más, think más común que the nosotros most common debemos de prayer tener that we es, have Señor, que no se should be, apague Lord, el fuego en mi corazón, let the fire que el in my amor heart not tuyo be quenched, that nunca your deje de love ser may en never mí. cease to be Porque Dios in me, le because reclamó a God, la iglesia, en las 7 iglesias de Apocalipsis, le reclamó, dijo, ustedes están he haciendo said to todo them, muy bien, 7 churches in the todo book of lo que yo les he Revelation, he said, pedido que hagan, "Everything pero you're les doing falta una right cosa, that han I've asked you perdido to el do. primer But amor, one thing ya no is me you've aman lost como me amaban your antes". first love. You don't love me like you used to. Peligroso. And that's dangerous. Así de que, So, ya. El Espíritu Santo es Holy como, Spirit yo lo comparo, hermanos, I compare it como like, una lumbre. Yo me a flame, crié en el rancho y a en el fire. rancho hacíamos lumbres afuera, grandes, I ¿verdad? grew up on the farm, and Y en la out there we mañana would make fires outside. había pura ceniza, And in the morning there'd be a lot of ashes. se apagó el fuego. The fire went out. Pero si agarrabas un palo But if you would get a y le stick empezaba a rascar and y a start to moverle, scratch and move empezaban a around salir the chispas. ashes, you would get sparks. Y usted podía ponerle más leña And you could y put el more fuego se kindling on it, and the levantaba. fire El would start Espíritu up again. Santo así es. That's how the Holy El Spirit Espíritu is. Santo a The veces se Holy apaga, Spirit pero sometimes si lo empezamos a out. mover, But we Y start Pablo to le move dijo it. a And Paul Timoteo, told Timothy, mueve, he said, mueve el move, fuego que hay en move ti, the fire that's in you, que fue puesto en ti that cuando was yo put puse in mis you when manos sobre I ti. laid Muévelo, hands on you. descúbrelo otra vez. ¿Por qué? Discover it Porque again. Timoteo se estaba Why? desanimando Because y Timothy el was being Espíritu Santo se discouraged, estaba apagando. and the Holy Spirit was Y dijo, being no, quenched in him. He said, no, que no se apague el fuego don't let the fire go que hay out. en mi corazón. It's Cantaba in un my corito, heart. We ¿verdad? would sing a song like that. I see Dios that. siempre ha usado God has always used used pues cosas terrenales como earthly gobierno things o like the government reyes or o presidentes kings or presidents malos that are para castigar al evil pueblo to de punish Dios. the people of God. Se va a llegar un And tiempo, hermanos, there donde will se va a come a poner time when difícil it's going to be aquí en difficult Estados Unidos. here in the United States. No tiene una idea cómo, You have no idea para dónde va esta where nación. this nation is going Rápido.
quick. rápido. Todo es en contra del Everything is cristianismo. against Ahora Christianity. nosotros somos Now, lo que les llaman we ellos el hate group. are a hate Nosotros group. somos los que We're odiamos the ones who hate porque odiamos because el we pecado. hate sin. Y ahora nos han marcado now como los they've que odian, Called us, que they've no marked us as tenemos haters, amor, that we don't que have hablamos de love, amor, that we pero talk no, about no lo love, expresamos but we porque don't debemos de express it, amar al because pecador y debemos de amar we lo que el should pecador love hace. the sinner and Y no what the podemos, sinner porque does. Dios dice And que we odies can't, lo que because Él odia God says to y hate que what ames he lo que hates Él and ama. love what he Y loves. no podemos, estamos en And contra. we Pero can't. We're Dios va a against that, permitir, but hermano, God porque will esta allow it nación because this nation está matando is millones de killing bebés, millions of babies. millones Millions de bebés. of babies. Y ahora han pasado una And ley now que, they've que passed a law hasta el punto de that recién nacido to el the bebé, point si of lo quieren that matar, baby lo pueden being born, matar. if you want to kill them, you La ley can. lo permite. The law allows it. Todo esto All of this, no va a Isn't- Dios a dejarlo pasar God's nomás not así. just going to let it go by. Dios va a dejar que esta He's nación going se to let meta this nation en duros go through líos. some hard Y, times. No voy a hablar And más de I'm ello, not gonna pero talk more about hay that, but mucha there's profecía A lot of de lo prophecy de lo que about está para what acontecer is aquí en about esta to happen nación. here in this nation. Todos estamos muy contentos, We're todos all estamos real muy happy, we're satisfechos, all todos real estamos muy satisfied, we're relajados, all relaxed. porque tenemos Because we comida, have tenemos food, donde we vivir y have a tenemos place to live, quizás we una have cuenta en el perhaps a banco bank y account, todo está bien, and qué everything's bonito. fine, everything's nice. Pero dice la But palabra de Dios The que word de of God says repente, that suddenly, boom, se va a acabar aquello. all that's going to end. Y los que debemos de pensar And es the por ones nuestros hijos, That we should think about nietos, our children, los que se van a grandchildren, quedar aquí, the ones nosotros who are gonna quizás stay ya here. hayamos pasado, no sé, porque está caminando I tan don't know rápido. why. Y ahora ya no pueden And enseñarle a now los niños de They la Biblia, can't teach the children en the la Bible escuela. anymore in the school, pero les pueden enseñar but they can teach them de otras about religiones. other religions, Y le están enseñando and they are teaching them religiones religions del oriente, de otras from the partes, East and de other ídolos parts y about de idols dioses and ajenos. Ah, false gods. pero nadie está But haciendo nada, ¿no? nobody's doing Todos anything nomás about están it. hablando, Everybody's como le he just dicho talking. antes. Like I Todos said están before, hablando, todo el cuerpo everyone's cristiano talking. está hablando The whole Christian de body is lo que está talking sucediendo y de about esto y what's que el otro. Y happening, sabías this que and este that, and dijo did you esto know y this person sabías said que el that, otro and the dijo other esto. one said this thing, Pero no estamos haciendo nada, but we're not doing nomás anything. hablando. We're just talking. Eh, And cuando menos pensemos, when we least la libertad think que about it, tenemos, the freedom hermanos, that we have, es muy posible it's que de very repente possible that se suddenly acabe it runs out. y seamos como naciones que no And we'll be permiten like el the evangelio. nations that don't allow the gospel. Pero nadie le está poniendo atención a But todo nobody's eso, paying nomás. attention to this. Y los que le están poniendo The atención ones nomás who hablan are, de ello. they're just Sí, talking hable, about hable, it. hable, Talk and todo. talk and talk, and that's all. So, necesitamos So, orar mucho, We need to pray a lot, ¿ok? okay? Orar mucho por esta Pray a nación, lot orar for this mucho nation, pray a lot por las for autoridades de esta the nación. authorities of this nation. No deje usted que Don't las acciones del let presidente the o actions of the de los president senadores, or the gobernadores senators o or de la governors or ley suprema o the lo que Supreme sea, law, le whatever, desvíe a usted como cristiano let you- de su deber. cause you to La Biblia stray dice as que a usted Christian ore from your por sus duty. líderes. The word says to pray for Ore your por el leaders, to presidente. pray for the president. It's that, Exactamente. exactly. Tenemos que orar We have por to los pray líderes que Él ha puesto, For the porque Él los leaders that he's permitió, hermano. placed, because he Él lo allowed it. permitió. He Y, allowed it in y Israel. hermanos, yo le voy a And decir brothers que and cualquiera sisters, que I'm gonna esté tell a you favor de Israel that vale más que usted se ponga a you- favor you better de esa be persona, in- porque if somebody's in Israel favor of Israel, es el you better corazón de be Dios. in favor of that person, Y because todos Israel los is que the estemos, heart of God. Dios le dijo And God a said, Abraham, le dijo, yo voy a maldecir He said, los "I'll que te curse maldigan those who curse a Israel, yo los Israel, voy a he said, maldecir Israel, I'm going to curse those who y curse voy a you, bendecir and I'll bless those a los que te bendigan. who bless you." Así de que si So, quiere las bendiciones de if you Dios, want the empiece a hablar blessings of bendición God, para start Israel. speaking blessings for Israel. Dice que oremos It says for cada us to día pray por every ello. day Yo oro por Israel Israel. I todo pray el for tiempo, Israel hermano. all the Cada time. vez que oro, Every time I pray, incluyo a I Israel, include Israel, porque Israel está en un Israel lugar muy is in a peligroso, very dangerous muy, muy place, peligroso. very, very dangerous. Y es And solamente it's un tiempo. It's just Y a time. todas las naciones van a venir, And o all the algunas nations, naciones van a some venir en nations are contra. gonna
come de against Israel. Israel. Naciones que antes Nations that estaban en contra de before uno del were otro against y each ahora other, se están uniendo, now they're coming como Rusia y together. China Russia y and naciones China, así que nations like que that, ahora that now ya no son enemigos. they're, ¿Sabe por qué? they're not Porque ellos van a enemies. venir, You know son los que why? van a Because venir en el they're the Armagedón, ones ellos son los que van in a venir Armageddon. They're a going to be the ones destruir who are a going to Israel, destroy Israel. aunque no lo van a destruir Even though porque they dice won't que destroy Cristo va a Israel because it venir says that Christ will come y los va a derrotar. and defeat them. ¿Ok? Okay? All right, todos Okay, puestos de everyone pie. please stand. A las 3 vamos Count a of three, we'll despedirnos con un fuerte aleluya. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!